Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, ¿cómo están, familia El Almendro? Deseando que para todos y cada uno de ustedes sea un día de grandes, ricas y abundantes bendiciones. Acompáñenme en 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a estar leyendo un texto muy conocido que es el aguijón de Pablo, ¿no? Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí está hablando el apóstol Pablo de una experiencia que él tuvo, en donde tuvo una visión, ¿sí? Fue arrebatado. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Esto parece un trabalenguas, ¿no? Parece una copla. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé. Por favor, guarden esa palabra, me abofeté, dice ahí, ¿no? Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, pero en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Amén. Bueno, ustedes se van a preguntar leyendo toda esta pericopa que les leí, ¿qué propósito tiene o qué tiene que ver con Cristo? Y como lo dije la semana pasada, vengo a hablar acerca de la ley y Cristo, pero no desde la manera en la que ustedes piensan, porque uno regularmente cuando le menciona la ley, uno automáticamente reflexiona en el decálogo de los 10 mandamientos, no piensa en los 10 mandamientos, pero en realidad la ley es más amplia y la ley tiene un sentido más profundo que el que regularmente nosotros le damos. A ver, nosotros regularmente le damos un sentido a las cosas, pero ese sentido lo damos dependiendo de qué significa o qué es para nosotros. Entonces, por ejemplo, algo que a mí me apasiona y me gusta pensar fue la crianza del Señor Jesús. Él se crió escuchando la ley, la norma. Por eso vamos de una vez a Lucas, Lucas capítulo 2, versículo 41. Entonces, ahí hay un texto en donde aparece el niño Jesús, ¿sí? A los 12 años. Regularmente a los 12 años se les hace a ellos una fiesta, ¿no? En el judaísmo, en donde ellos relatan parte de la Torá y, mejor dicho, son bendecidos al relatar parte de la Torá. Pues en ese entonces había mucha pobreza, ¿no? Es como ahora que el niño relata parte de la Torá y, mejor dicho, le dan ganado, le dan diamantes, o algunos hacendados les dan muchísimas cosas a los niños que relatan la Torá, pero en aquel entonces pues la pobreza era grande, ¿no? Entonces no podemos contextualizarlo con la festividad que se le hacen a los niños a los 12 años. Aún así, aquí está tocando la tradición. Mire lo que dice en el versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, aquí a ellos, a todos los niños, regularmente a esa edad, se les lleva para que ellos relaten parte de la Torá. Entonces, vemos a un niño Jesús que ya conoce parte de la Torá. O sea, la costumbre o la fiesta no solamente era celebrar la Pascua, sino también como incentivar a los jóvenes a que relataran la Torá, porque es la historia del pueblo hebreo. Por eso es que, a pesar de que la Biblia fue escrita por hombres, la tradición oral fue pura, se mantuvo pura. ¿Por qué? Porque era el mandamiento. Nadie podía quitarle ni añadirle a la historia bíblica. Entonces era algo delicado que usted dijera algo contrario a lo que estaba escrito, y eso era algo en lo que se cuidaba cualquier judío de ser culpado de blasfemo. Entonces le hago yo la aclaración de eso. Pero el niño Jesús, a los 12 años, fue llevado a esa festividad y él estaba más ejercitado
capacitado y tenía un entendimiento tan agudo que ustedes van a ver qué sucedió con él. Vamos a seguir leyendo. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiese José y su madre. O sea, el chino se les voló. O sea, se les voló. Aquí cuando dice sin que lo supiera su padre y su madre, fue que él se escapó. ¿Sí? Seguimos leyendo. Mejor dicho, usted ya pensaría, yo le daría una trilla, le daría una pela a ese chino. ¿Sí? Mira lo que pasa. Lo que pasa es que no podían, ¿no? Porque no era obviamente el hijo de ellos. Y María lo sabía. Versículo 44. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿Qué cosa, no? Dijeron ellos, ¿se nos quedó el chino allá en Jerusalén o se nos voló en Jerusalén? Entonces, ¿qué había en Jerusalén? Pues obviamente se seguía celebrando, porque no era una fiesta que se hacía solamente en un día, sino que duraban varios días, ¿cómo les digo yo a ustedes? Como polemizando acerca de las escrituras. Entonces el muchacho, el niño, estaba meditando juntamente con otros maestros, como lo vamos a leer a continuación, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Entonces aquí hay algo muy importante. Jesús aprendió la ley. Entonces uno piensa que como es el Hijo de Dios, automáticamente ya se la sabía todas. No, él aprendió. Entonces estaba con los doctores de la ley, aprendiendo y preguntándoles. Puntualmente les preguntaba. O sea, si es el Hijo de Dios, ¿se las sabía todas? A esa edad, no. Él estaba ejercitándose en el conocimiento. Entonces uno a veces erra pensando que no, que él vino con todo el conocimiento de la vida. No. Ahí hay un problema con nosotros. Y es que nosotros pensamos de que como es Jesús, él definitivamente no vino también en carne y no tuvo tampoco nuestras falencias, ¿no? El tema es que nosotros sufrimos de pereza. Él no. O sea, en este caso, él sí estaba muy interesado en esto. Pero también sucedía otra cosa. Vamos al versículo siguiente. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. O sea, no solamente les preguntaba y oía, sino que también él interpretaba. O sea, y lo curioso en este caso era de que obviamente ahí sí se miraba la divinidad de él. ¿Por qué? Porque las respuestas que él daba no eran muy comunes a lo que los doctores de la ley estaban acostumbrados. O sea, estaba entre doctores de la ley. O sea, cuando habla de doctores de la ley no son médicos de la medicina, ¿no? Está hablando de personas que se han capacitado, son eruditos. Y polemizaba con ellos. Ay, pero Fabián, cualquier persona puede polemizar de la escritura. No. De hecho, no toda persona puede predicar en un púlpito, ni no toda persona puede ser pastor. Ese es el problema. Que pensamos que esto es muy fácil. Y el problema es que las personas creen que cualquier persona que coge una Biblia puede pararse y dar un sermón bonito. Ese es el problema. Y el problema es que esa persona se lo cree y terminan habiendo pastores que terminan desviando completamente a las personas. ¿Por qué? Porque no tienen formación. Ese es el problema. O sea, el Señor Jesús aprendió. Y si el Señor Jesús aprendió la ley, yo encuentro maestros en la actualidad que ni siquiera se conocen como tal los textos del Antiguo Testamento. De hecho, hay muchas denominaciones que dicen que no hay que predicar del Antiguo Testamento. Solamente, de nuevo, a eso se le llama el antinomianismo, no a la ley, sí a la gracia. Entonces, seguimos leyendo, mire. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Hago aquí un paréntesis. En los negocios de mi padre no es que estaba montando una mega iglesia y se iba a enriquecer con la mega iglesia, ¿no? Porque también no es que los negocios de mi padre, está hablando en la voluntad. O sea, cuando se hablaba de esa manera no era que el evangelio o lo que él venía a hacer era un negocio. O sea, hago la aclaración, ¿no? Porque por ahí escuché a un Cas Luna diciendo ese tipo de burradas, de verdad, que en los negocios de mi padre, pues es que esto es un negocio. No, esa es la forma como decir, en la voluntad de mi padre, me conviene estar. ¿Ven? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Pues claro, estaban aturdidos, estaban angustiados, ¿sí? Pero miren lo que pasa aquí Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos.
y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. O sea, ¿se voló? Sí. ¿Era permitido a él? Claro que sí, por el Padre. De hecho, los padres lo entendieron. María guardaba estas cosas en su corazón, pero Jesús también vivía como en sujeción, obediente. Entonces uno piensa que, ay no, el chico rebelde, se vuela a las sinagogas, no, se voló al culto, qué rebeldía. No, el tema es que él también aprendió obediencia. ¿Con quién? Con sus padres, a pesar de que él reconocía que no eran en realidad sus padres. Ese es el punto principal de todo esto. Seguimos leyendo. El 52 me encanta. Y Jesús crecía en sabiduría. O sea, note que aquí va a respaldar lo que yo les estoy diciendo. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿En dónde se adquiere la sabiduría según la Escritura? En la palabra, en ella misma. Entonces, yo lo que tengo es una cantidad de cristianos en la actualidad que no leen Biblia, por lo tanto no son sabios. Por lo tanto, tampoco pueden discutir muchas veces temas doctrinales. Y yo tengo, por ejemplo, un programa que se llama Fabián Mejía Oficial, que es otro canal de YouTube, no este, que este es el de la iglesia, en donde yo expongo a varios falsos maestros y muestro claramente que son personas que le están haciendo daño al evangelio, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué pasan tantas cosas? De hecho, yo tengo más de 500 videos mostrando cosas y la verdad tengo material todos los días. O sea, yo veo y veo y veo videos y salen y salen y salen con unas cosas que uno dice, oiga, ¿de dónde salen tantas cosas? Salen precisamente de la ignorancia a las escrituras. Por eso es que no toda persona puede predicar y no toda persona es llamada a pastorear. Entonces, hay personas que ese trabajo les parece muy fácil, muy sencillo. Porque con una Biblia dice, no, pues yo puedo dar una charla con respecto a algo. Entonces vamos a hacer una cosa, ¿sí? Como se trata de hablar de la ley, pues vamos a ver qué aprendió el Señor Jesús y cómo vamos a hacer esto. Vamos a ver cómo inició su ministerio. O sea, el Señor Jesús empezó a crecer en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres, pero cuando nosotros vamos de hecho a Mateo, vamos a Mateo. Y en Mateo capítulo 5, perdón, es que digo 4 porque de hecho desde atrás es donde ustedes empiezan a ver cuándo inicia el ministerio del Señor Jesús. De hecho, cuando ustedes van al capítulo 4, en el versículo 12, empieza el ministerio. Hay un título grande que dice ahí, Jesús principia su ministerio. Antes de principiar su ministerio, conocemos el relato de la tentación de Jesús, en donde es llevado al desierto, en donde el enemigo le dice, convierte estas piedras en pan, bótate de este pináculo porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que no tropieces tu pie en piedra. Y por último le dice, si usted me adora, yo le voy a dar a usted todo. Después de esto, inicia el ministerio del Señor Jesús. Entonces, después usted le da una vuelta a la página y empieza con el sermón del monte de las bienaventuranzas. O sea, es el primer sermón. Entonces, ¿cómo uno puede ver qué aprendió? Con el primer sermón. Entonces, uno regularmente dice, ¿y cuál sería el primer discurso del Señor Jesús? ¿Qué podemos nosotros aprender en el primer discurso? Ahí está. O sea, el Señor Jesús se capacitó, discutía con maestros, con eruditos, con doctores de la ley, y no solamente eso, sino que creció en sabiduría. O sea, todos esos años, a partir de los 12 años, recordemos que aquí ya está después de los 30 años. ¿Cuántos años duró él aprendiendo escritura? Muchísimos años. Y usted mira, en la actualidad, hay unos personajes que duran un año aprendiendo por ahí escrituras y empiezan a hablar unas cosas que usted dice, es que ni Walter Mercado tenía tanta imaginación. No sé si conocen a Walter Mercado, el loco ese del tarot, un brujo ahí que eso era un Charlie. Entonces, note eso. O sea, tantos años aprendiendo y usted va a ver con qué fin, o sea, con qué finura. O sea, es un tema de un discurso muy fino y lo hace, ¿cómo les digo yo? Es que es algo que las personas como que leen el sermón del monte, ¿quién no conoce ese sermón? ¿Sí? Y empieza su ministerio y la gente como que lee eso. Y de hecho yo estuve dando una clase esta semana del diaconado y le estaba explicando este texto a un muchacho, un joven. Y yo le decía, mire, es que este texto es esto. Él decía, yo lo leí de largo, pero ahora que usted me lo explica tiene sentido. Ahora tiene sentido para mí, claro. Y yo le decía, por esto quería matar al Señor Jesús. Entonces, antes de leer esto, quiero contextualizarles a ustedes un poquito en algo. El pueblo de Israel estaba siendo esclavizado por Roma. Roma puso
un edomita llamado Herodes a gobernar al pueblo. El pueblo estaba fastidiado con este edomita. ¿Quién era Herodes? Hijo de Herodes el Grande, ¿no? Entonces, este hombre llamado Herodes los esclavizaba, ponía cobradores de impuestos, los maltrataba. De hecho, estaban los centuriones romanos y usted no le podía decir nada a un centurión romano. O sea, usted no los podía ni mirar. No es como ahora la policía que por lo menos usted puede coger y medio alegar o algo. Y ojo, que no estoy diciendo que eso esté bien, ¿no? Y en ese entonces, usted decía algo, lo mataban, o sea, le reventaban la cara. O sea, era algún tema delicado. Usted no podía, mejor dicho, vociferar o algo, y los centuriones eran despiadados. Usted póngase a pensar, el pueblo tenía hambre, estaban esclavos, tenían que darle a ese rey tirano, eran humillados. Los líderes religiosos, en lugar de coger y decir, oiga, venga, vamos a hacer algo, no, los líderes religiosos estaban a favor de Herodes, estaban comprados, comían con Herodes, se la pasaban en las fiestas de Herodes. Y el pueblo ahí. Entonces el pueblo estaba en un nivel de estrés y de angustia, y el pueblo, es más, cuando apareció Juan el Bautista, él les decía, ¿quién les enseñó a ustedes, le decía a los escribas y fariseos, a huir de la ira venidera? O sea, le está diciendo, ustedes están relajados, ustedes no están como el pueblo sufre y ustedes creen que van a escapar del juicio. Si miran el panorama, y de hecho, solamente hasta cuando Juan el Bautista es apresado por Herodes, el Señor Jesús empieza su ministerio. Antes no. Eso tiene una idea en la historia bíblica porque era necesario. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista había amontonado algunas personas que eran seguidores de él, y de hecho Juan el Bautista dijo lo siguiente, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, a partir de eso, usted puede ver que tenía que Juan el Bautista ser apresado y disminuir. Entonces, aquí vamos a ver un punto importante. Mire, cuando usted empieza a leer el Sermón del Monte, vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 1. Entonces, mire cómo empieza. Viendo la multitud, subió al monte. ¿A dónde subió? A un monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Entonces, el mensaje inicialmente era para sus discípulos. Pero ¿a dónde subió? A un monte. Regularmente los discursos no se hacían en los montes. O sea, los maestros de la ley lo hacían era en la sinagoga. En los montes se sacrificaba, y en los montes no solamente se sacrificaba, sino que también los montes eran donde se daban acontecimientos muy importantes. Como por ejemplo, en el monte fue dada la ley. De hecho, ellos están en la cordillera montañosa llamada Moriah. Y en ese preciso lugar fue en donde Abraham casi sacrifica a su hijo Isaac. O sea, subir al monte era algo que era muy representativo. Entonces él se sube al monte y llama primero a sus discípulos, pero la gente lo seguía. O sea, mucha gente empezó a agolparse, pero él empezó primero a hablar a sus discípulos. Entonces vamos a ver qué empezó a hablar a sus discípulos. Les empieza a decir, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ¿quién quiere ser pobre? Y la gente empezó a agolparse. Los pobres en espíritu. Piensen en esa idea. Pero si nosotros somos ricos en espíritu porque tenemos la Torá, no somos pobres. Y yo no quiero ser pobre. Yo quiero ser rico. Yo no quiero ser esclavizado por Roma. Nosotros somos ricos, somos superiores a cualquier filosofía o entendimiento de cualquier romano griego que se haya parecido, porque tenemos al Dios Todopoderoso. En ese caso, imagínense los discípulos que estaban cerca y la gente que empezó a agolparse. Seguimos leyendo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. O sea, verdaderamente feliz es usted si usted llora, porque usted va a recibir consolación. ¿Quién quiere llorar? O sea, note que el discurso es golpe tras golpe. Ellos no querían oír eso. O sea, si usted se pone a pensar, ellos no querían llorar. Pero bueno, alguno diría, yo ya he llorado suficiente. Entonces este Señor nos va a dar a nosotros consolación. ¿Sí? Seguimos leyendo. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad.
¿Mansos? Como si nos están golpeando. ¿Qué más mansos? Estamos siendo esclavizados. No tenemos ni voz ni voto. ¿Mansos? ¿Quién quiere ser manso cuando está siendo oprimido? ¿Sí o no? Y entonces dice, porque recibirá la tierra por heredad. ¿Cómo así tenemos que ser más humillados para poder recibir lo que nos prometieron a nosotros nuestros antepasados? Si esta es nuestra tierra. O sea, ¿cómo vamos a recibir nuestra tierra por heredad? Ya tenemos esta tierra, pero más mansos. Seguimos leyendo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ah, esa parte a mí me gusta. Yo quiero que este imperio caiga. Yo quiero que Herodes se muera. Yo quiero que los fariseos paguen. Entonces, esa parte sí me gusta a mí. Entonces, ahí ya yo diría, hurra, sí, voy con él. ¿Sí? Por lo anterior, no, me pareció muy raro las primeras palabras suyas. Pero en esta parte sí yo tengo hambre y sed de justicia. Obviamente, pues la misericordia y la justicia de Dios son algo muy diferente a lo que las personas pensaban en ese momento. ¿Mm? Ay, Dios mío. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No, no. ¿Misericordia? ¿Cómo así que misericordia? ¿Quién nos tiene a nosotros misericordia? ¿Misericordia con quién? ¿Con Roma? ¿Con Herodes? ¿Con los cobradores de impuestos? Jamás. Jamás. ¿Con los de los pueblos, las personas de los pueblos alrededor? Nunca. O sea, ¿cómo usted me va a pedir a mí misericordia? O sea, que sea misericordioso. Si estoy ofendido porque abusaron de mi hija, me maltrataron, me robaron mi dinero. O sea, póngase a pensar métase en la mente de la gente de ese pueblo. Ese discurso está raro. ¿Sí o no? Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Usted qué pensaría ahí? Y uno con este corazón tan negro. Ellos dijeron, pero yo quiero matarlos. Yo quiero matar a este pueblo que nos está oprimiendo, ¿no? Y ellos pensaban que él era el segundo David. Por eso le decían, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces ellos pensaban que Jesús iba a ser como David. Y David derrotó a los gigantes, David conquistó reinos, David tuvo uno de los mejores reinados que ha habido en la historia del pueblo hebreo. Con errores y todo, pero fue Israel próspera y se mantuvo unida. Entonces, que nos venga a decir este señor que los de limpio corazón, no, no. Versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Paz? ¿Paz? Yo lo que quiero es darles paz, paz, paz. Pero la paz, no. O sea, yo no quiero tener paz con Roma. ¿Se dan cuenta? Es todo lo contrario a lo que regularmente una persona quiere. Eso fue lo que aprendió de niño. Vamos a seguir leyendo. Ay, Dios mío. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, tengo que seguir padeciendo persecución para que Dios me dé un lugar en su reino. ¿Quién quiere eso? O sea, póngase usted en la mente de una persona de esas que creía que ese era el segundo David y que de verdad era un hombre que era representativo en ese momento y decía, ¿cómo así que tengo que pasar más persecución para que el Señor me dé un lugar en su reino? Entonces, hasta ahí yo creo que si usted fuera algún personaje, si yo fuera un personaje de esos que estaba allá, yo ya estaba empezando a mirar las piedras para mirar qué piedra le puedo llegar a tirar a ese señor. ¿Sí o no? Siendo honesto. Versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Pero es que usted, ¿quién es? ¿Cómo así que tengo que padecer persecución por usted? Ay, pero de pronto es que él va a levantar toda esta gente y se va a rebelar. Y Roma nos va a perseguir a nosotros. Claro, nos van a perseguir porque este señor va a rebotar toda la gente. Pero el resto del discurso está como medio raro, ¿no? Como así, no, yo no creo. Ojo que esto se lo está diciendo a los discípulos. Que había mucha gente ahí agregada que empezó a venir porque las multitudes empezaron a escuchar ese discurso y la gente,
oiga, este tipo habla cosas muy distintas, ¿sí? Y de hecho hasta el mismo Juan lo exaltó a él. Dijo, este es el prometido, el nuevo ungido de Dios. ¿Notan? Versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Y no en la tierra? En los cielos. ¿Cómo así? O sea, la promesa es en los cielos, ¿no es acá? No, papi, no es acá. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Yo no quiero ser un profeta. Yo no quiero ser un Elías. Si Jezabel lo estaba persiguiendo. Yo no quiero ser un Jeremías que se la pasaba llorando por que el pueblo no volteaba su corazón hacia Dios. Yo no quiero ser un Isaías. Yo no quiero ser ninguno de sus profetas. Yo lo que quiero es tener tranquilidad, comer bien, vivir bien, una piña colada a la orilla de la playa, en este caso el mar muerto, y beberme esa piña colada y estar tranquilo. Pues esto fue lo que aprendió el Señor Jesús desde muy pequeñito. Entonces, usted dice, ese discurso está medio raro y nadie lo va a querer escuchar. Como muchas personas en la actualidad llegan a las iglesias pensando en un discurso en donde Dios los va a librar de las deudas, los va a sacar de la pobreza, los va a librar de tener jefes que los oprimen, como muchos discursos que dan en la actualidad en donde usted pisa una camioneta y el Señor está obligado a darle a usted esa camioneta, como muchos discursos en donde le dicen a usted, le prometen carro, casa y beca, en donde le dicen a usted que definitivamente Dios lo ama a usted enloquecidamente y lo acepta a usted tal y cual como usted es. Usted no le tiene que arrepentir. Usted simplemente tiene que recibir el amor de Dios, porque Dios lo ama a usted con locura. ¿A usted le parece el discurso del Señor Jesús parecido a los discursos que dan los pastores, a muchos pastores, no digo todos, en la actualidad? Para nada. Para nada. Y es que precisamente ahí es donde está el problema. El problema es que el ser humano no contempla el sufrimiento como parte de la vida cristiana. Nos aterra el sufrimiento. Pero esté o no en el cristianismo, usted va a sufrir. Va a experimentar una pérdida, va a experimentar un fracaso, va a divorciarse, va a perder dinero. O sea, es que de aquí de esto nadie se escapa. Inclusive las personas que tienen dinero también pasan por necesidad. Conozco personas con mucho dinero y tienen situaciones muy difíciles. Nadie tiene la vida de oro, nadie se ganó la estrella. Usted dice, pero esos jaques en los Emiratos Árabes, vaya a ver cómo es la vida por allá. El tema es que nosotros vivimos pensando que Dios tiene la necesidad de amarnos a nosotros enloquecidamente y por lo tanto nos tiene que complacer a nosotros como si nosotros fuéramos lo más importante sobre el planeta Tierra. Y ahí es donde nosotros entramos en un serio, puedo decirlo yo, delito. Porque usted empieza a comerse una mentira a borbollones, hermano. O sea, usted empieza, le sirven un banquete enorme de mentiras y con que tenga el rótulo de pastor, o en este caso, o en aquel entonces de fariseo, usted se come esas mentiras. Porque claro que sí, los fariseos también le mentían al pueblo. Entonces, yo tengo problemas en la actualidad con personas que llegan a la iglesia y me dicen, Fabián, pero es que definitivamente son una porquería esos falsos maestros y yo me siento engañado y es que el problema, yo le dije, ¿la culpa la tiene Dios o la tiene usted? ¿Quién tiene la culpa? Las personas tienen el pastor que merecen. ¿Cómo así, Fabián? Que yo tenía un pastor que yo merecía. ¿Usted a qué fue a la iglesia? No, pues a que Dios me ayudara a solucionar mis problemas, me ayudara a solucionar esto. Yo le digo a esas personas, ¿y quién le dijo a usted que usted va a la iglesia para que Dios le solucione a usted los problemas? ¿Quién le dice a usted que ese es el propósito de la iglesia? El propósito de la iglesia nunca ha sido que Dios sea el que le apague a usted el incendio. Entonces se hacen campañas de sanidad y milagros. Jarte como yegua soleada, coma mal, tenga excesos, y usted va a la campaña. Y si Dios no lo sana, entonces Dios es un Dios tirano. Y como hay otros que supuestamente son sanados allá, supuestamente, porque tengo el canal de Fabián Mejía Oficial y me he dado cuenta de unos milagros tan falsos como una moneda de cuero, hermano. Es que, de verdad, y la gente cae allá, ay, sí, Señor, hazme ese milagro. Tengo unos milagros, esos de las manos cortas, de personas que han sido pagadas, les pagan los falsos maestros para que aparenten allá una sanidad. Tengo una chica que dice que los pastores los contrataban
para que entraran en grupo y fingieran sanidades. Hágame el favor. Entonces, ¿usted piensa que Dios tiene la necesidad de hacer eso con su vida? Esto me recuerda mucho a un amigo que tenía casinos aquí en Bogotá, en un lugar que se llamaba Venecia, en donde había muchos casinos. Mire cómo funciona un casino. Los casinos, o sea, los lugares en donde usted va y deposita las monedas, yo hablaba con él y yo decía, ¿por qué esta gente se vuelve adicta? Porque ellos empiezan a adquirir una mentalidad de la recompensa. La recompensa es lo más importante. Entonces yo decía, ¿y cómo funcionan las máquinas? ¿Cómo funciona esto? Nosotros en las cámaras estamos viendo a una persona que viene seguido. Las primeras veces les dejamos ganar. Eso hace que en ellos se genere una dopamina y ellos quieran volver a ganar. Y aún así, si perdieran todo, van a querer volver a tener esa primera sensación de que se ganaron algo muy grande con tan poco dinero. Entonces muchas veces, como a nosotros nos vigila con juegos, lo que nosotros hacemos es que ponemos un carro en una vitrina y se lo damos a uno de esos personajes. Y esa persona va a querer estar allí porque posiblemente se pueda ganar otra vez ese carro. Pero esa persona va a endeudar y vender ese carro para volver a invertir el dinero acá. Es un negocio redondo. Las máquinas están graduadas para que cada cierto tiempo, después de que recuperen la inversión 3, 4, 5 veces, voten algo pequeño y esa persona se queda con ese engaño. Así funcionan. Pero casualmente, así funcionan las iglesias en la actualidad. De vez en cuando hay una persona que se alcanza a meter al pozo de Bethesda y el agua es sacudida por un ángel y recibe la sanidad. Pero los demás están con la boca abierta esperando la oportunidad de ser sanados. Es lo mismo que un casino. Pero a usted, ¿quién le dijo que Dios está interesado en solucionarle a usted la vida? Eso es falso. Eso es lo más falso que le han podido a usted vender. Si Dios hace algo en su vida, eso es producto de una vida de conversión y de rendición a Él. Pero Dios no va a bendecir tu vida para que después estés haciendo con ella lo que a ti se te pega la regalada gana. No, porque Él te pagó a precio de sangre. Te compró. O sea, este tema de que usted hace con su vida después de que el Señor lo reciba a usted como hijo, usted va a poder hacer lo que a usted se le dé la regalada gana, es falso. No es así. O sea, les voy a poner el ejemplo del primer texto que leímos, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era muy criticado, juzgado y menospreciado por los otros apóstoles, porque ellos eran el grupo de los 12. De hecho, no lo quisieron incluir entre los 12 y empezaron a echar suertes y salió el famoso Matías. Fue escogido por los apóstoles y dijeron que esa fue la voluntad del Espíritu de Dios. Bien, entonces el apóstol Pablo nunca peleó. Y de hecho decía, yo soy el último y abortivo, así muchos critiquen y digan cualquier cosa, tengo las marcas de un apóstol. Y dice, hace 14 años, o sea, en 2 Corintios está hablando de una visión que tuvo hace 14 años atrás, o sea, ya tenía casi más de 14 años de convertido. Y él decía, yo fui arrebatado, fui llevado al cielo. Y allí vi cosas que no les puedo contar a ustedes porque no son fáciles de expresar ni de decir. Pero esto no es gloria mía. ¿Tengo de qué gloriarme yo? Sí, porque en realidad tuve el privilegio de ir. Pero no me puedo glorificar ni me puedo gloriar porque esto fue obra de alguien más y ese es Dios. Conozco a ese personaje, o sea, se conoce a él mismo. Y dice, yo me siento muy feliz por eso. Pero a veces me siento tan privilegiado que siento que soy demasiado importante en el reino de Dios. Entonces, para que yo no me creyera algo más allá de lo que de verdad yo debería pensar acerca de mí mismo, el Señor me regaló un aguijón. Y cada vez que me intento vanagloriar, ese aguijón viene y me chuza. Y cuando me chuza ese aguijón, me doy cuenta de que yo no soy absolutamente nada. Nadie contempla, absolutamente nadie contempla la vida del cristiano como una vida llena de sufrimiento, sino que si usted tiene algo de sufrimiento, lo primero que hacen muchas denominaciones es decir que usted tiene pecado, que tiene una maldición generacional, que usted tiene alguna condición, que definitivamente Dios está molesto con usted. Falso. Falso con toda falsedad. Vamos a Lamentaciones 3:27. En Lamentaciones 3:27 hay un texto que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque las personas, está después de Jeremías.
O sea, cuando usted se pone a pensar, a uno le dicen que si usted tiene dificultades con su familia, con su vida matrimonial, con su vida secular, que si usted tiene un problema de salud, que si su hijo está de pronto en alguna condición física, es que definitivamente usted tiene pecado y que Dios está en contra de usted. Mire lo que dice 3:27. Bueno, es que vea, vamos a leer desde el 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Mire cómo inicia. Entonces esa parte es hermosa porque uno espera la salvación. Pero ¿cómo viene la salvación de Jehová? 27. Bueno le es al hombre llevar el yugo. En otras versiones, tener problemas. Desde su juventud. O sea que es bueno que usted pase por problemas, por aflicción. Y a usted le dicen a algunos pastores que es malo. Ahora, quiero hacer una aclaración. En algunas personas, muchas veces el pecado sí manifiesta una problemática. O sea, si usted es infiel con su pareja, va a venir la ruptura. Pero ahí fue usted el que causó la ruptura. Pero aquí va a ser Dios el que le pone los problemas a usted. O sea, no hay que confundir. Ahí es que Dios acabó con mi matrimonio. No sea payaso. O sea, fue usted. ¿Sí? O sea, una cosa es lo que nosotros provocamos y otra cosa es lo que el Señor le añade a uno. Y mire lo que le añade. Entonces, mire lo que dice. Es que de verdad, dice versículo 28. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. O sea, no se queje, papá, porque es Dios quien lo puso a usted en esa situación. Seguimos leyendo. Ponga su boca en el polvo por si hay aún esperanza. Eso de que ponga su boca en el polvo es bótese al suelo a orar. Humíllese. Pero a nadie le gusta humillarse porque es que Dios está locamente enamorado de usted. O sea, Dios está enloquecido con usted. Aquí dice, humíllese, bótese al suelo y pídale a Dios. Versículo 30. Aquí esta parte quiero que la relacionen con el aguijón de Pablo. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. ¿Qué hacía el aguijón con Pablo? Lo abofeteaba. Y aquí está diciendo, dé la mejilla, o sea, déjese abofetear de su enemigo. Y si le pegan en una, ponga la otra. ¿Qué dijo el Señor Jesús en los evangelios? Si tu enemigo viene y te pega en una mejilla, póngale la otra. O sea, que era algo muy común que pedía a Dios. Pero esa parte a mí no me gusta, en donde a mí me metan un manotazo y yo tenga que poner la otra mejilla. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir el Señor? Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, o sea, de muchos problemas, de situaciones. Porque el Señor no desecha para siempre. O sea, aquí viene la situación. Nota que en los primeros versículos dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esta es la respuesta, esta es la salvación. Y usted dice, pero ¿cómo hace que yo tenga problemas en la salvación? Ya se lo voy a explicar. Dice, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. O sea, él no lo hace por gusto, lo hace por necesidad, porque los malos tiempos proveen buenos hombres, hombres fuertes. Los malos tiempos proveen buenos hombres y hombres fuertes. Si usted se crió de una manera difícil, eso usted lo hace fuerte. Pero los buenos tiempos proveen hombres débiles y faltos de carácter. Por eso es que a un hijo usted no tiene que, ¡ay, mi chinitico hermoso, venga, pues, venga a ver cómo lo acaricio y le pongo todo ahí! No, usted le está haciendo un mal a su hijo. Al muchacho hay que enseñarle a comer literalmente lo que nosotros conocemos aquí con una palabra muy desagradable, estiércol. Y si se lo puede refregar, mucho mejor. Porque eso va a formar en él carácter. Que cuando vengan los tiempos difíciles, su hijo se pueda parar. Pero si usted lo educa como una princesa, y, ¡oh, mi princesa hermosa!
todo es para ti. Pues cuando venga el momento de dificultad, él va a esperar a que su papito venga y le seque las lágrimas. Y no, por eso es bueno esperar en Jehová, pero Dios, ¿cómo hace las cosas? Dios dice, yo tengo que trabajar en este sujeto. Si usted es mi hijo, yo lo voy a pasar por el proceso, por el molino. ¿Y esto qué tiene que ver con el monte del sermón, el sermón del monte de las bienaventuranzas, hermano Fabián? Pues es que precisamente el Señor Jesús le está diciendo al pueblo, ustedes merecen sufrir, ustedes merecen sufrir, tener dolor para recibir consolación. Tienen que pasar por el sufrimiento. Es lo que le está diciendo al pueblo. No, yo he venido aquí a solucionarles el problema a todos ustedes. No, si usted pasa persecución, déjeme decirle que usted tiene un lugar en la casa de mi Padre. Eso es lo que le están queriendo decir él en el monte, en el sermón del monte y las bienaventuranzas. Bienaventurado es si usted tiene persecución, si tiene necesidad, si lo afligen, si usted pasa por todas estas situaciones que está viviendo. Alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí es donde está la diferencia. ¿Qué aprendió el Señor Jesús desde muy pequeño? Eso. Qué bueno le es al hombre pasar por dificultad, pasar por persecución. Por eso cuando él pasaba por persecución, él decía, esto tiene que pasar. En la única parte en donde él verdaderamente se ve angustiado es antes de su muerte. Y se encierra a orar. Y le dice a sus amigos, acompáñenme a orar, oren por mí. Y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero dice que sus lágrimas y su sudor era grueso como la sangre. A eso se le llama científicamente dermatohidrosis, en donde usted está en un nivel de angustia tan alto que de verdad usted llora y suda sangre. Los vasos se rompen. Imagínense el nivel de angustia. Pero él aprendió la obediencia. Y él aprendió que el sufrimiento es necesario para tener un lugar en el reino. Y nos viene a dar a nosotros ejemplo. ¿Qué no queremos nosotros en nuestra vida diaria? Sufrir. Y sufrimos y nos quejamos y decimos que Dios no nos ama. Porque hay unos charlatanes mediocres que nos enseñan de que si usted tiene sufrimiento, que si padece persecución o que si tiene alguna enfermedad es porque Dios lo ha abandonado o porque usted está en pecado. No, y si es Dios el que lo está poniendo a usted en esa situación para formarlo, ¿qué? Entonces yo tendría que arrancar de la Biblia el libro de Job, en donde Dios mismo lo vende a Satanás. Y le dice, ¿no ha considerado a mi niño precioso, a mi bebé hermoso, que lo he criado con tanto cuidado, que no le ha hecho falta nada? El mismo Satanás le dijo, pero este hombre, ¿cómo lo va a negar a usted si usted lo ha guardado de todo? Es un niño mimado. Pero déjeme, le toco todo. A ver, le dijo, tóquele todo, menos su vida. Así es Dios. Ese es el carácter de Dios. ¿Qué aprendió el Señor Jesús? A decirle al pueblo, bienaventurado es usted si está pasando alguna situación difícil. ¿Usted qué esperaba escuchar en un sermón de estos? Carro, casa y beca, las 10 llaves del éxito, los 5 pasos para obtener el triunfo, una vida con propósito de Rick Warren, el código del campeón de Dante Gebel, las 5 llaves para ser una persona próspera en el evangelio de ese Lucas. ¿Usted qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Quiere que Dios le haga a usted todo lo que usted pretende? Usted está con el Dios equivocado. Dios lo va a formar y lo va a trillar. Esa es la función. Cuando se separa el trigo de la cizaña no tiene fruto y es muy parecida al trigo, pero el trigo, para que saque el fruto, tienen que hacerle trillarlo. Y ahí sale el fruto. O sea, el Señor no va a ponerse con usted, ay, mi princesa hermosa, todo es para ti, venga, te pongo una colección de muñequitas, voy a ponerte una corona y te voy a sentar en una silla a que disfrutes el panorama, porque todos van a sufrir menos tú. No es ese, no es el Dios de la Escritura. Si usted viene a la Escritura, usted tiene que estar preparado para sufrir, para pasar situaciones difíciles. Y lo más importante es que Él dice, no tengan miedo, yo he vencido al mundo. O sea, esa es la promesa, que Él va a estar con usted. Pero hay personas en el mundo que pasan por situaciones muy difíciles, enfermedades. ¿A quién no le llega enfermedad? El problema es que no tengan a Dios, que no tengan una esperanza.
Y él le dice, yo he vencido al mundo. Yo estoy con usted. Esa es la promesa. Ay, pero es que eso es como muy poco. Es muy poco porque yo quiero que usted me arregle la situación. ¿Sí? No, no va a pasar. Es lamentable que en la actualidad ese sea el evangelio. Y peor aún, nos quejamos de los católicos que por el tema de las indulgencias. Nos quejamos de los católicos que porque, mejor dicho, Martín Lutero puso sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg y no a las indulgencias, no a pagar por los milagros, no a pagar por el purgatorio y porque nos saque nuestra alma del infierno. Pero el pastor le dice a usted, pacte, diezme, siembre, ofrende de sus primicias, que le aseguro que Dios abrirá las ventanas de los cielos. Con ese cuento tienen a más de un bobo esperando a que el Señor le abra una cremallera en el cielo y le escupa monedas como en un casino. Con ese cuento tienen a más de un bobo. Y discúlpeme, porque yo también era un bobo de esos. Es así, yo duré 12 años metido en una iglesia neopentecostal de la prosperidad. Iba a ser pastor de esa denominación. Y lo digo no con orgullo, con vergüenza. Entonces, piensen muy bien a qué vienen a una iglesia. Mire, yo tengo una iglesia pequeña. De hecho, la he venido formando poco a poco. Pero antes de empezar así como lo estoy haciendo ahora, antes yo ya tenía bastante conocimiento acerca de la gracia y de hacer las cosas bien, una cosa otra, pero traté de adoptar como la forma de esas iglesias pues para atraer a más gente, ¿no? Porque a uno le dicen, uno descontextualiza mucho de texto que son más astutos los hijos de las tinieblas que los hijos de la luz. Entonces, pues yo puedo utilizar estrategias de los hijos de las tinieblas para atraer gente a la luz. Mire cómo es uno de Charlie. Entonces uno es una abeja, uno es un pairo, uno es un culebrero. Y el Señor me desbarató todo eso. Todo eso. Puso un pastor, yo hablé con él y me dijo, lo más importante es enseñarle a las personas correctamente. O sea, ocúpese de la enseñanza que del crecimiento se ocupa Dios. Pero como uno cree que uno puede tener atajos para crecer más rápido, pues uno se angustiaba. Porque obviamente pues uno desea crecer más rápido para tener pues más facilidades en esto y porque obviamente uno tiene una vida y no es fácil, uno como que es joven y uno quiere que las cuestiones crezcan, que vaya más rápido y uno quiere como que en ese afán que se vean los resultados. Y pues no ha sido así. Y yo he tenido estas conversaciones con mi esposa. Y el camino que he escogido es un camino difícil, es un camino empedrado, que una carreta difícilmente pasaría por ese lugar, a veces en tierra, le he dicho yo a mi esposa, pero es el camino y tengo que recorrerlo. El problema es que uno no le dé ese pensamiento a lo que uno hace. El problema es que uno piensa que Dios tiene que solucionarle a uno los problemas ya, y no va a ser así. Y le está diciendo una persona que en este momento se está predicando a él mismo. Porque a mí me cuesta, o sea, yo no vengo a decirles a ustedes, ustedes son malos creyentes porque ustedes están pidiéndole a Dios que les haga un milagro y que le resuelva las cosas inmediatamente. No, porque yo también deseo lo mismo. O sea, yo también deseo. ¿Quién no desea que Dios le solucione a uno los problemas? Pero no va a ser así. O sea, no va a ser así. Y si hay un pastor que le ofrece a usted ese camino más corto, esa es la senda ancha, amigo. En donde la vaina es fácil. No. Muchas veces, si usted tiene una enfermedad, Dios no te va a traer la sanidad, te va a decir, mijo, cierra el pico y coma sano. O sea, ¿sí me hago entender? O sea, si usted es un harto, hermano, pues lo primero que tiene que hacer, muchas veces Dios proveerá una situación en donde el mismo médico le diga, amigo, usted toma una y se muere. Y eso es un milagro. Mire, yo les comento esto porque es una realidad. No, mi padre en aquel entonces era una persona que tenía problemas con el alcohol. Y el hombre tenía problemas con el alcohol y llegaba a golpear a todo el mundo. O sea, mi mamá, nosotros, eso era un loco tenaz. Algo que yo le agradecí a Dios y tengo que yo confesárselo a ustedes acá, fue el día en donde el médico le dijo, don Gerardo, si usted se toma una cerveza más en su vida, usted se muere. Eso se lo agradecí yo. Pues siguió golpeándonos, pero ya no era borracho.
Ay, esto es muy chistoso. Pero yo agradecí eso porque el hombre se enloquecía, borracho era. Mejor dicho, todo el mundo nos orinamos hasta el susto. Entonces, el tema aquí es cómo hace Dios las cosas. Y el tema aquí, bueno, yo no le voy a defraudar a usted, yo creo en los milagros, yo soy continuista moderado, quiero hacer la aclaración. Yo creo en que Dios puede hacer un milagro en su vida, pero no es el centro ni el objetivo del evangelio. Usted dice, pero el Señor Jesús iba por todas las aldeas sanando gente, haciendo milagros. Sí, porque en ese momento era necesario. Las señales eran necesarias. Lo mismo a los 12 apóstoles, les era necesario hacer esas señales. Les era necesario. Pero jamás ese fue el fin del evangelio. Note que toda esa gente que sanó, que de hecho finalizando el libro de Juan dice que si se hubieran escrito todas las sanidades, todo lo que hizo el Señor Jesús, no cabrían los libros. Pero dígame cuántas personas estaban en Pentecostés el día que vino el Espíritu Santo de Dios. 120 nomás. Entonces, ¿dónde estaban las multitudes que él sanó? Porque los milagros no producen fe. La fe produce milagros. Y lo más importante es que ninguna persona se sostiene en su fe a través de los milagros. Se sostiene a través de la palabra, de la locura de la predicación del evangelio. Es lo que ayuda a que usted viva una vida de fe firme. Usted puede ver un milagro, pero ese milagro no va a formar fe en usted. Esa es la verdad. Ay, pero si yo veo que me hace falta una pierna y yo veo que me crece la otra pierna, yo voy a tener fe en Dios. No, amigo, usted va a utilizar esa pierna para alejarse de Dios. Se lo aseguro. Es que si Dios me hace una empresa y me vuelve rico, yo voy a creer en Dios. No, amigo. Usted va a empezar a amar el cochino dinero. Y usted se va a alejar de Dios. Ahora, con esto no estoy diciendo que Dios no le puede dar a usted una empresa. Con esto no le puedo decir, yo no le estoy diciendo a usted que Dios no le puede hacer crecer una pierna. A lo que yo me refiero es que el objetivo de Dios es trabajar en usted, formarlo. O sea, a Dios no le interesa si usted sufre aquí en esta tierra, hermano, entiéndalo. No le interesa. ¿Y por qué no le interesa? Porque el sufrimiento es algo por lo que pasa todo ser humano. A Dios lo que le interesa es formarlo a usted a través de ese sufrimiento. Ay, o sea que Dios no está interesado en solucionarme a mí el sufrimiento. No. Si usted va a la iglesia es para que Dios le dé a usted salvación. De ahí para allá todo es añadidura. La bendición, la sanidad, la familia, el que usted pueda obtener una buena pareja, pidiéndole guía a Dios, no la pareja que usted escogió de una vez, sino pidiéndole guía a Dios para que Dios le ayude a escoger. Todo ese tipo de cosas las hace Dios, pero es un resultado o producto de que usted se ha convertido, ha nacido de nuevo y ha recibido la salvación. No es yo recibo el milagro y después recibo la salvación y después recibo la corrección, no. Por eso el apóstol Pablo decía, no menosprecie la corrección que se os hace como a hijos, porque Dios al que toma por hijo corrige y al que ama le azota. Pero eso no es muy popular, de hecho es uno de los versos menos predicados del apóstol Pablo. ¿Qué cosas, no? No nos gusta. Tengo unas lecciones aquí en este canal de la ley y la gente fue una de los videos, 3 videos menos vistos. A la gente no le gusta escuchar de la ley, de la disciplina, ni de que Dios nos va a corregir. No les gusta. A la gente les gusta el Dios esotérico, el Dios de la buena energía, el Dios del paz y amor, paz and love. Y que se imagina a Dios con un cacho de esos de Bob Marley, con unas gafas gruesísimas a la orilla de una playa y diciendo paz y amor, hermanos. ¿No? ¿Se imaginan al Señor Jesús en una playa? Corriendo y botando mariposas y flores. Sí, y en un carro de esos hippie. La vida alegre, la vida hermosa. No. Yo aquí lo que veo es el Señor Jesús diciéndole a la gente, si ustedes vinieron porque yo les libertara, aquí no es. Por eso llamó a 12. Después el público empezó a venir, las multitudes agolpaban, pero a los 12 le estaba explicando el sermón. ¿Y para qué les explicaba el sermón? Voy a finalizar esta predicación de una manera muy olímpica. ¿Y por qué les digo olímpica? Porque es que en realidad el sermón está dirigido a los que verdaderamente iban a creer, incluso al traidor. Después del sermón del monte de las bienaventuranzas les dice, vosotros sois la sal de la tierra, versículo 13. Del capítulo 5 de Mateo, ¿no? Dice, vosotros sois
la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Cómo pierde la sal su sabor? Cuando se moja, cuando es expuesta a una temperatura diferente o húmeda. ¿Y por qué les dice esto a ellos? Porque ellos deberían obtener o deberían ser llenos de ese sabor, pero ese sabor no vendría de ellos. Primero. Segundo, le está diciendo, si la sal pierde su sabor, ¿qué fue lo que perdieron los escribas y fariseos? El mensaje, la sal. La sal con la que usted le da el sabor al sancocho. Usted imagine tomarse un sancocho sin sal. Insípido. Y mi esposa, que es bien salada, que le echa sal a las cosas con pasión, hasta el agua. Entonces, imagínese usted tomarse o comerse algo que usted esté acostumbrado a la sal, sin sal. Terrible. Difícil de comer un arroz sin sal. Feo, insípido. ¿Sí o no? Entonces, la sal le da sentido a lo que usted come. Le da un toque diferente. ¿Qué perdieron los escribas y fariseos? Esa sal, ese sabor. El espíritu, el sentido de lo que verdaderamente es el evangelio y el mensaje. Arrepentíos y convertíos de vuestro mal camino. Era el mensaje de Jesús a los escribas y fariseos. Dejen de limpiarlo de afuera, límpienlo de adentro. ¿Se dan cuenta cómo se pierde la sal? Cuando uno empieza a ser un religioso y empieza a mirar lo exterior y no a trabajar en lo interior. Las personas aquí me empiezan a preguntar por la música, por una cosa, por otra. Por ejemplo, en estas festividades me preguntan por Papá Noel, no lo digo por usted, hermano Juan, me preguntan por el arbolito, por la festividad. Les digo, hombre, eso no es importante, eso no es nada. Trabajen aquí adentro, en cómo ven ustedes a Dios, en su interior. Preocúpense por cómo está su corazón. Ya con el tiempo usted va a adquirir la madurez para saber si eso es o no es de Dios. Trabajen usted. Trabaje. Muera a sí mismo. Que si usted muere internamente a su mala manera de vivir, lo de afuera se va a empezar a ver. Porque nosotros somos lo que pensamos y lo que somos por dentro. Antes de que usted haga alguna atrocidad, usted ya la ha pensado, ya la ha meditado. Hay que trabajar en el interior. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las hechicerías, la maledicencia, las fornicaciones del corazón. Entonces, ¿en dónde hay que trabajar? En el corazón. Porque lo que entra en el hombre va a la letrina. Es lo que sale del hombre lo que contamina al hombre. Entiendan, por favor. Ese es el problema de nosotros. Aquí dice, vosotros sois la sal del mundo. ¿Sí? La sal de la tierra, perdón. Y en el versículo 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Pero mire lo que dice acá, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Menciona el monte. Lo que yo vengo a construir, ya que ustedes piensan que en el monte estoy yo vengo a construir una ciudad, pero no hecha por mano humana. Y esa luz tiene que reflejar en todos los seres humanos y ustedes van a ser aquellas personas que yo voy a utilizar para hacer esta obra. No los voy a esconder, los voy a poner y los voy a exponer. Y mira lo que dice a continuación. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito es que ustedes van a ser aquellas personas que yo voy a utilizar y a ustedes los voy a llenar de esa luz. Para que las personas vean la obra que yo voy a hacer en las vidas de ustedes. Y me glorifiquen a mí, glorifiquen al Padre. Y por último termina diciendo, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cómo se cumple la ley y los profetas? Precisamente con lo del sermón del monte, de las bienaventuranzas. Por eso les dije yo a ustedes que la ley no solamente son los 10 mandamientos, la ley es la aplicación correcta de la ley. ¿Y cómo vino él a aplicar la ley? Viviendo la ley, padeciendo, sufriendo, siendo afligido, teniendo sed de justicia, pero no recibiendo muchas veces lo que uno desea,
creyendo que el galardón está en los cielos, no viviendo conforme a la costumbre de este mundo, sino creyendo en que Dios va a tener y va a traer la misericordia y la justicia correcta. Entonces, él vivía la ley, él lo aprendió. ¿Qué discutía con los eruditos de la ley? Precisamente eso. La ley debe de vivirse, la ley debe de cumplirse, pero ¿se cumple cómo? Entendiendo el propósito de la misma. Siendo bondadosos, teniendo misericordia con el prójimo. Ese es el sermón del monte. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores. Eso es cumplir la ley. Dice aquí, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Estos son los fariseos, los escribas y fariseos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ojo, los haga y los enseñe, él está enseñando en el monte la ley. Él está enseñando los mandamientos y los está cumpliendo. Este será llamado grande en el reino de los cielos. O sea, él mismo está diciendo, yo los enseño y los cumplo, por lo tanto, yo soy el único grande en el reino de los cielos. Pero mire cómo termina el versículo 20. Esto va a encerrarles a ustedes la idea en general y por eso es que hay que contextualizar correctamente los textos. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo que pide Dios? Que usted tenga la justicia de Jesús, la forma de Jesús, no su propia justicia, no la justicia que enseñaban los escribas y fariseos, sino la justicia que enseñaba Jesús, en donde él decía, bienaventurados sois si por mi causa os persiguen. ¿Sí miran? Bienaventurados que tengan hambre y sed de justicia. ¿Pero qué justicia? La justicia de un hombre que vive la ley día a día, que cumple con la norma, porque entiende que ha sido salvo por gracia, porque entiende que eso que ha recibido es algo que nunca mereció y ni que nunca va a merecer. Y que camina agarrado de la mano de Dios, quien tiene misericordia de él, que cuando pasa los momentos de dificultad, bota su rostro en tierra, al polvo, y le dice, Señor, ten misericordia de mí. Me estás afligiendo, estoy pasando por esta situación, pero tú me has prometido que estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y tú has dicho que tú has vencido al mundo. Debo de confiar en ti. Eso es la sumisión correcta. Pero si usted empieza a pensar, hermano, de que Dios está en una deuda con usted y de que de hecho el Señor está ganando intereses con usted, o sea que definitivamente usted es un tremendo banco que de hecho usted le presta a Dios, porque así somos más de uno, ¿no? En donde usted dice, el Señor me debe, porque yo como soy el hijo de papá, el Señor tiene que estar en deuda conmigo. Y más de uno vive la vida así, creyendo que la luna es de queso y que la vida es un banano. Entonces, espero que esta predicación haya sido de mucha edificación para su vida. Entienda, hermano, yo nunca he dicho que Dios no puede hacer milagros. Dios puede hacer milagros. Pero la finalidad del evangelio no son los milagros. Dios puede bendecirte económicamente. Yo soy testigo, Dios ha hecho milagros en mi vida. O sea, de hecho, esta mañana estábamos hablando de un milagro tremendo que Dios hizo con nosotros en algún momento de nuestra vida. Son milagros que definitivamente uno dice, Dios metió la mano ahí. Pero la finalidad nunca ha sido el milagro. La finalidad es su salvación. Que Dios lo lleve a usted a la estatura del varón perfecto, que lo corrija. Pero es que ni eso queremos recibir, no queremos recibir corrección. Bueno, si le ha gustado nuestra predicación, por favor dele like, comparta, suscríbase, comparta esta predicación, ya que con esto usted sacará de la ignorancia bíblica a muchos incautos, indoctos, que de pronto van a esas iglesias que les prometen carro, casa y beca y una casa en el aire, que nunca van a obtener, ¿no? Entonces espero que por favor nos ayuden, ya que con esto usted nos ayuda a evangelizar a muchas personas que de verdad lo necesitan. Les invito también a nuestro segundo canal, el canal es Palabra y Verdad. Allí usted puede encontrar cortos de predicaciones y contenido relacionado a este, y también a nuestro tercer canal, que es el canal de Fabián Mejía Oficial. Allí usted puede encontrar defensa en contra de la mala praxis del evangelio. Allí nosotros exponemos a los charlatanes que tratan de ganar dinero a través de la palabra de Dios. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.